En este primer vídeo te voy a contar quién soy y por qué creo este canal. Y también te voy a explicar la primera lección que todo emprendedor tiene que aplicar desde el día 1. Aquí vas a encontrar experiencias reales de mis negocios, de mi negocio, de cosas que he hecho, de cosas que me han salido mal, cosas que me han salido bien y cosas que no puedo hacer y os las voy a contar por si te apetece hacerlo, tirarlo adelante. Si eres emprendedor o tienes negocio, es normal que estés en este canal o en este vídeo. ¿Qué voy a explicarte aquí? Aquí lo que no te voy a vender es humo ni tampoco frases motivacionales que te van a poner el ánimo hasta arriba. Para que te sitúes, yo soy Lissart, el propietario, junto con mi mujer, del Magatzem del Vermut. Gracias al Magatzem del Vermut tenemos dos webs operativas, una que vende a nivel nacional y otra que vende a nivel europeo. Tengo un canal de YouTube que monetizo desde hace 6 meses, que ha llegado ya a casi 4.000 seguidores. Tiene centenares de miles de visualizaciones y miles de horas de visualización. Tengo una empresa de elaboración de vermut. En resumen, experiencias reales que te vas a encontrar si emprendes desde hoy. Cosas que han pasado, cosas que te pueden pasar a ti, 100%. Y de ideas tengo 100.000, pero no las puedo tirar todas adelante. Y todo lo que he aprendido y voy a aprender os lo voy a transmitir en este canal. La idea de montar este canal es que siempre he tenido ganas de explicar cosas y quizás no he encontrado a la persona a quien se la tengo que explicar. ¿Qué pasa? La gente que encuentras por la calle a veces no quieren emprender, quieren trabajar y ya está. Pero pocas veces me encuentro a alguien que quiere emprender, que quiera evolucionar. En resumen, lo que quiero es que te ahorres dinero y tiempo. Yo te voy a explicar todos los pasos que he hecho para llegar donde he llegado. Y quizás tú me adelantes, es normal. ¿Qué encontrarás aquí? Experiencias reales de todos los negocios que tengo. Los que he montado, que han funcionado, que funcionan y los que no han funcionado. Estos son los más divertidos porque a mí no me han funcionado, pero puede ser que a ti te funcionen. Porque yo a veces no he visto un fallo y tú sí que lo puedes ver. También un punto muy importante es que quiero explicar todas las ideas de negocio que tengo. Las que me han pasado por la cabeza que no he podido tirar adelante porque es que no tengo tiempo o financiación. Son ideas de negocio que les he dado 1000 de vueltas, pero que me ha faltado tiempo, que a veces es lo más importante, tener tiempo. Pero si alguna de estas ideas te sirve para crear tu primer negocio, adelante. Me avisas y me lo enseñas. Hoy en día, si no tienes presencia online, no eres nadie. Bueno, puedes ser alguien en tu calle, pero ya está. Entonces, yo desde mi experiencia de muchos años que he tenido mis redes sociales con mis empresas y también mi canal personal que he creado, que está, a mi forma de ver, triunfando, os voy a explicar cómo lo he creado para que tú no pierdas tiempo y también por qué lo tienes que crear y por qué no lo tienes que crear, que es muy importante. Sobre todo, cómo crearlo punto a punto sin que la líes. ¿Qué encontrarás aquí también? Charlas con empresarios que les ha funcionado y si quieren venir también empresarios que no les ha funcionado algún negocio. Porque de ellos yo he aprendido y vosotros podéis aprender. Tengo la teoría de que a veces, si escuchas a un gran empresario o un pequeño empresario, te dará las fuerzas para tirar adelante tu proyecto y motivarte al 100% porque no somos únicos, tú también puedes serlo. Después de esta presentación te voy a dar el primer truco para que empieces. Y no te cortes. Pensar una cosa, nosotros en casa hacemos aceite de oliva y siempre lo he llevado a la cooperativa. No tenía ni marca ni nada. ¿Qué hice un día? Registré una marca. Hablé con la cooperativa y le dije que me envasara mi aceite. Le puse mi marca y lo puse a vender. Empecé con pocas botellas. ¿Qué pasó? Me quedé sin. ¿Qué quiere decir con esto? Coge la idea que tengas y gastando lo mínimo empieza. Si no puedes vender la primera, no empieces. Y después de este resumen te voy a dar el primer truco para que empieces y para que empieces con ganas. ¿Qué idea tienes? Primero, escríbela en un papel. Cuando la tengas escrita delante del papel, te la miras y dices, vale, ¿cómo voy a sacar el primer euro de esta idea? Coge y ejecuta. Hazlo, no te cortes, hazlo. Después de vender a tu familia y a tus amigos, empezará la primera venta. La primera venta es la que no es ni de amigos ni familiares. Ahí empezará tu emprendimiento. Si tienes un negocio ya activo y quieres darle un cambio o quieres introducir alguna cosa nueva, hazlo. Mañana empieza. Cómprate lo que necesites, lo más sencillo. No te compres una gran maquinaria, pero hazlo, pruébalo un día o 2 y si funciona tendrás el mejor rapport de todos. También os digo, un fallo que tuve, uno de muchos. Yo pensaba que hacer un vermut con vino tinto iba a ser la bomba, que íbamos a vender
lo que no estaba escrito. Hice la prueba, hice un test con 100 personas y ¿sabes cuánta gente me lo pidió? Nadie. Así que, ¿qué quiere decir? Que ese proyecto era un fracaso. Por eso que es importante testear, coger ya mismo, hazlo, dibújalo, prepáralo, hazlo. Así que ya sabes, si quieres emprender o quieres evolucionar tu negocio, este canal yo creo que te va a ayudar muchísimo. ¿Pero por qué? Porque no te voy a decir lo que tienes que hacer, te voy a mostrar todo lo que hago yo, lo que hacen otros empresarios y cosas que puedes hacer que yo no puedo hacer y tú puedes hacer. Así que, ¿me acompañas o qué? Venga.